Maestros, es la última clase de nuestra materia. Yo hubiera querido más tiempo, pero como este tiempo es tan apremiante, en esta última clase, eh, habla de la última unidad, vamos a hablar, o mejor dicho, me gustaría hablar con ustedes, comentarles sobre la contribución de la sociolingüística a la enseñanza de lenguas extranjeras. Sí, ya no solo en el inglés, ¿vale? Y pues hoy, pues nadie duda de la importancia que tienen los planteamientos teóricos de la sociolingüística para la solución de problemas en el ámbito de la enseñanza y la adquisición de lenguas, sean maternas, segundas o extranjeras. El objeto del estudio de la lingüística, como lo vimos a lo largo de este mes, suele definirse como las relaciones entre la lengua y la sociedad, como el habla viva en su contexto social real o como la variedad de formas en las que se usa la lengua. Estas definiciones tan breves distan mucho de dar cuenta el alcance de los estudios sociolingüísticos, pero dicen lo suficiente para demostrar la estrecha relación entre los intereses de la sociolingüística y la enseñanza de lenguas extranjeras. La mayor aportación de la perspectiva sociolingüística a los estudios de la lengua en general y a la didáctica de lenguas en particular es indudablemente la visión de la naturaleza heterogénea e inherente variable de las lenguas. En sociolingüísticas se suele denominar variación lingüística a la alternancia de dos o más expresiones, se le llama variantes lingüísticas, de un mismo elemento, al que vamos a llamar variable lingüística, cuando no se producen cambios de naturaleza semántica y cuando esta alternancia es determinada por factores lingüísticos y factores sociales. Las variantes de una variable son idénticas en cuanto a su valor referencial, y, pero se oponen en cuanto a su significado social o estilístico. La sociolingüística se interesa por el uso de la lengua en el contexto extralingüístico en el que ocurren los actos comunicativos, poniendo énfasis en el papel del conjunto de factores de índole social y del contexto situacional. La variación se puede encontrar en todos los niveles de la lengua: fonético, fonológico, gramatical, que es morfológico y sintáxico, y léxico. Eh, y podemos mencionar otros diversos ejemplos. Eh, ¿Cuáles son algunos ejemplos? A ver, las realizaciones de SH, de fonema o en posición implosiva, las variantes o el fonema de D en posición final de la palabra, el ceseo con S, ceseo con C, la distinción de Z y S, el yeísmo, el uso de ra o C con terminaciones del imperfecto de esos subjuntivos, el queísmo, el dequeísmo, el leísmo, el laísmo, el oísmo, los pronombres personales vosotros, ustedes, vos, el léxico regional, autobús, colectivo, camión, guagua, ordenador, computadora, cremallera, cierre, relámpago, zipper, el léxico neutro coloquial, trabajar, currar, dinero, pasta, enfadarse, mosquearse, o el léxico común especializado, sal, cloruro de sodio, corto de vista, miope. ¿Ven a lo que me refiero? Entonces, otro concepto clave de la sociolingüística es el de la variedad lingüística. Las variedades son conjunto de elementos o de patrones lingüísticos asociados a factores externos, sean contextos situacionales, sean ámbitos profesionales, sean grupos sociales, incluso sean áreas geográficas. O sea, los hablantes de una misma lengua no la usamos de la misma manera. Y esta diversidad depende de dos tipos de factores extralingüísticos: las características sociales de los usuarios de la lengua y los parámetros de la situación comunicativa. De ahí que se establezca una distinción entre variedades lingüísticas según el usuario y según el uso. La variación, según el usuario, está relacionada con las características de los participantes en la comunicación como miembros de grupos sociales establecidos en función de atributos como edad, sexo, procedencia geográfica, nivel de estudios, la profesión, qué sé yo. Y es la que permite distinguir entre los distintos dialectos de una lengua: el dialecto geográfico, el dialecto social, el dialecto temporal, el idiolecto, incluso la variedad. Aunque no existe un acuerdo total
sobre el concepto de estándar. Resumiendo algunas opiniones más extendidas, podríamos trazar para esta clase las siguientes características esenciales. Primera, comprender el conjunto de estructuras lingüísticas que permite a los usuarios de una lengua comunicarse de forma comprensible en todo el mundo donde se habla dicha lengua. Dos, tiene la función de facilitar la comunicación entre los hablantes de distintos dialectos. Tres, es la variedad menos marcada por rasgos dialectales. Cuatro, es la variedad que se aprende en la escuela, la que pertenece a los usos públicos y formales de la lengua. Siguiente, se relaciona con el nivel de instrucción y es la variedad del prestigio. Los propios hablantes la toman como modélica, ya que ha sido aprobada por el uso de instituciones normativas. De ahí que el estándar se pueda definir como la variedad lingüística interdialectal y supradialectal. Se afirma que en lengua estándar hay un terreno fijado, codificado y realizado que es patrimonio de todos los hablantes, pero también hay muchas posibilidades de crear nuevos mensajes apoyándose para ello en las más variadas combinaciones de unidades de los distintos niveles de la lengua. Una persona eh, no se expresa siempre de la misma manera en las interacciones comunicativas en las que participan. El hablante dispone de un repertorio verbal y cada vez que se encuentra en una situación concreta, selecciona el conjunto de recursos lingüísticos que considere más apropiado a las circunstancias en el que se produce el acto de comunicación. Esta selección da lugar a los llamados registros. eh, que cómo se les puede definir. Como el uso lingüístico se concreta en textos, el registro es una noción que define la variedad textual. Las tres dimensiones básicas de cada acto comunicativo que determinan el uso lingüístico son el campo, el modo y el tenor del discurso. Y vamos a ver estos tres. El campo del discurso es el parámetro a que se refiere a la esfera de la actividad social y profesional de los hablantes y la temática tratada. Rueda de prensa, discusión científica, vida cotidiana. Las esferas, que también las vamos a conocer como dominios de comunicación, pueden ser públicas, como la de educación, la administración, la política, o privada, como la familia o los amigos. La selección de los recursos lingüísticos depende del grado de especialización del área de actividad, lo que supone la existencia de tres tipos de lenguaje. El lenguaje especializado propio de las actividades intelectuales, científicas, profesionales, el lenguaje de transición o el divulgativo, típico de una situación comunicativa entre un emisor experto y un receptor general, y el lenguaje no especializado o el lenguaje común, que se utiliza en una comunicación social no especializada. Según la esfera en la que se produzca la interacción, se diferencian los estilos funcionales, literario, técnico, científico, humanístico, jurídico, administrativo, publicitario e incluso, periodístico. El modo de discurso. El modo de discurso se refiere al canal de transmisión del mensaje. Los dos canales básicos, que es el oral y el escrito, dan lugar a dos modalidades discursivas, oralidad y escritura. Con mucha frecuencia, los dos canales se combinan formando modos complejos, como por ejemplo en la lectura de un texto escrito, noticias de la televisión, en los discursos digitales, etcétera. Por otro lado, dentro de la oralidad y de la escritura se observan varios grados de espontaneidad, una conversación entre amigos, una entrevista, una conferencia, un chateo. Las distintas combinaciones de los modos y el grado de preparación previa del discurso determinan la gran riqueza de géneros discursivos como una ponencia, una carta comercial o un correo electrónico. Y aquí viene el tenor del discurso. El tenor interpersonal depende de la distancia social existente entre los interlocutores, que se mide por criterios de jerarquía o solidaridad y proximidad o distancia, dependiendo, por un lado, del estatus social relativo de los interlocutores y, por otro, del grado de conocimiento previo y de empatía. El tipo de relaciones determina el nivel de formalidad de la interacción comunicativa. Se trata de una escala que comprende grados que si lo queremos jerarquizar, muy formal, que es lo solemne, formal,
neutro, que es no marcado, informal, coloquial, familiar, íntimo. El tenor del discurso influye sobre la elección de las formas de tratamiento, los saludos, apelativos, léxico, la organización global de la conversación. El tenor funcional se refiere a las intenciones comunicativas de los participantes y tiene que ver con los actos del habla. ¿Cuáles son? Estos actos son informar, criticar, halagar y las funciones del lenguaje, que es representativa, expresiva, apelativa. El campo, el tenor y el modo del discurso son parámetros interdependientes que confluyen en el uso de la lengua en determinados contextos situacionales. Se señala que los registros no son entidades discretas, sino que forman un continuum según el grado de presencia de rasgos singulares. Además, en una misma situación comunicativa, el registro se puede mantener o puede cambiar. Maestros, muchas gracias por su atención, su responsabilidad, su esfuerzo y estoy seguro que antes que terminen la maestría nos estaremos viendo de nuevo por estos sitios virtuales. Un abrazo, un gusto haber sido su maestro.